Hola a todos amigos. Vamos a invocar al Espíritu Santo. Sabemos que Él siempre está entre nosotros, pero vamos a pedirle la presencia en el lugar en que estemos en nuestra casa para que Él esté con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Dios, que iluminas los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos gustar de todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar para siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. En lo personal le voy a pedir al Señor que mis palabras no molesten, que mis gestos no incomoden, que mis ojos no juzguen ni acusen. Te pido, Señor, que sanes mis palabras, que sean palabras de aliento. Te pido que sanes mis gestos, que sean gestos de caricia. Te pido que sanes mi mirada para que sea gesto de ternura, gesto de bondad, gestos de perdón, gestos de misericordia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. Bueno, amigos, José me hizo una presentación el domingo pasado que dijo que conozco, que camino. Bueno, ustedes no piensen de que acá viene la supermujer, viene una simple mujer que ama Cursillo. Mi nombre es Leila Graciela Amuy. Vivo en Resistencia, una ciudad al nordeste de Argentina, capital de la provincia del Chaco. Y cuando Toti me preguntó si me gustaría como título de mi charla Pensando y Caminando en Cursillos, dije que me encantó, realmente me encantó, porque eso me permitía a mí reflexionar sobre mi caminar el cuarto día. Y entonces, pensando y caminando en Cursillos, reflexioné sobre mi vida, sobre mi comprensión, sobre mi decisión, sobre mis acciones, sobre mis actitudes. Yo no tengo dudas de que así como en mí, también en ustedes, las acciones, las decisiones, las actitudes fueron cambiando a partir de un cursillo de cristiandad. Se fueron dando de una manera distinta. Fuimos tratando de que nuestras actitudes fueran lo más parecidas a las actitudes del Señor. Entonces, esta reflexión que hice de mi caminar, hoy pretendo que ustedes también reflexionen conmigo, que vayan reflexionando sobre su caminar. Y fíjense que yo hablo de comprensión, hablo de decisión, hablo de acciones, hablo de actitudes, porque eso es pensar. Pensar es considerar un asunto para comprenderlo. Pensar es tomar una decisión. Pensar es ver el motivo de mis acciones. Pensar también es comprender mis actitudes y las actitudes de los demás. Pero el título de este rollo es Pensando y Caminando. Pensando y caminando. Y a mí me gusta hablar del camino pensando hacia dónde voy, lo que hice o lo que dejé de hacer. Camino, caminar son palabras siempre presentes en la Biblia. El llamado de Juan a preparar los caminos del Señor. Jesús, que se llama a sí mismo camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Camino que debemos seguir, verdad que debemos creer, vida que debemos vivir. Pero puedo hacer muchas citas, pero sí, esas citas las vamos a dejar de lado y pensemos qué es para nosotros caminar.
La vida humana es un camino. Es un camino en el que la persona es guiada por Dios y cada uno puede aceptar o no recorrerlo con él. Si miro el camino recorrido en lo personal, pienso en lo que hice y lo que dejé de hacer, como les decía hace un ratito. Pero sobre todo, amigos, tengo hermosas vivencias, no solo mías, sino de muchos amigos que recorren conmigo este bello camino que llamamos Cuarto Día a partir de esa maravillosa experiencia vivida en un cursillo de cristiandad. Precisamente vamos a ver este camino desde tres ejes: aislamiento social, realidad virtual y evidencias olvidadas. Aclaro que me tomo el atrevimiento de cambiar el nombre del primer eje, muevo mi papel porque si no me voy a olvidar, aclaro que me tomo el atrevimiento de cambiar el nombre del primer eje mencionado en el rollo inicial, porque confinamiento extremo a mí me dio la idea de reclusión final. Y aun cuando tiene la intención de hacer referencia a la situación que vivimos por la pandemia, no tengo dudas de que esta situación va a pasar. Estoy convencida, tengo la esperanza de que esto saldremos fortalecidos. Desde esos tres ejes vamos a reflexionar sobre nuestro caminar. Y lo haré en sintonía, como decía Toti en el rollo inicial, al comienzo de estas charlas. Esta situación que vivimos a nivel mundial es una situación de crisis. Un virus nos sacude. Vaya si nos sacude. Pero también es un tiempo privilegiado y no es una contradicción. No solo porque es parte de nuestra historia, sino porque estamos llamados a hacer historia, pensando en nuevas formas de vivir. Y acá viene a mi memoria un sacerdote de Corrientes, una ciudad cercana a la nuestra, que dice, que hace unos versos muy lindos y después le ponen música de chamamé, que es una danza de nuestra zona del nordeste de Argentina, y dice así: si haces memoria, vos sos testigo, que nuestra gloria es hacer historia. Amigos, estamos llamados a hacer historia en este momento de crisis que vivimos. El Papa Francisco, en un nuevo libro que recoge sus reflexiones sobre la pandemia, les cuento que está, para los que no lo tienen, lo pueden bajar porque está en la Biblioteca Vaticana en forma digital, dice: ha llegado el momento de mirar a un mundo post-COVID y de prepararse para el cambio. ¿Y nosotros qué? Por eso los invito a pensar en cursillo. Los invito también a mirar el camino antes de la pandemia y a reflexionar después de la pandemia qué nuevas formas buscaremos, qué nuevas expresiones de vivencias como cursillistas tendremos, qué pasará con la tecnología si seguiremos encontrándonos. De hecho, estamos viviendo cambios que tal vez puedan continuar después de esta situación de aislamiento. Pero habrá otros que no podrán hacerse sin riesgo de afectar la fidelidad al carisma y por ende al método. Hace muchos años el Señor me regaló la oportunidad de, a mí y a muchos, ¿no es cierto?, de comunicarnos a mis amigos, de comunicarnos con la tecnología, la bendita Internet, la bauticé yo y la sigo diciendo, porque gracias a ella, un poco antes del inicio del siglo, conocí amigos que me fue regalando de todo el mundo, y me fui permitiendo también esta tecnología, esta bendita Internet, conocer más los cursillos de cristiandad, su carisma y el pensamiento de su fundador. Qué lindo verlo a mis amigos, a Paco, que ya está gozando de la estrella del cielo, y a Arsenio. Hoy la tecnología, la realidad virtual que vivimos, nos permite buscar nuevas formas y de compartir experiencias. Pero me pregunto y les pregunto, ¿esta realidad se aplicará después de la pandemia?
a los cursillos de cristiandad? Quiero compartir con ustedes mis experiencias, primero con el aislamiento y la realidad virtual, y desde allí reflexionar lo que vivimos. Como dije anteriormente, un virus nos golpea. Estamos aislados, sin ver a nuestra familia, a nuestros amigos, pero inventamos formas de comunicarnos. Videollamadas, llamadas grupales, Google Meet. Nos vemos a través de las pantallas. Nos saludamos, sentimos alegría de vernos. Esto es lo mismo que el abrazo apretado, fuerte, cariñoso con los hijos, con los hermanos, con los parientes, con los amigos. En el movimiento Amigos suspendimos cursillos, encuentros, jornadas, escuelas, ultrellas. Pero la creatividad de algunos hermanos hizo que comencemos a vivir las reuniones de grupo a través de videollamadas grupales y a pergeñar ideas para otros actos suspendidos. Y acá quiero testimoniar lo que ocurre en mi diócesis. Primero se pensó en rezar unidos por la pandemia. Les cuento que nuestra ciudad es una de las más castigadas en Argentina por el virus. Es decir, no es solo mi provincia, es la ciudad de Resistencia la que tiene más problemas. Estamos en el tercer lugar, no obstante que no tenemos tantos habitantes. Y bueno, y se pensó en rezar unidos por la pandemia. Y entonces, no bien iniciado el aislamiento, se organizó a través de la página de Facebook del movimiento un rosario diario, donde 2 o 3 o más personas transmiten en directo y las demás participan a través de la página escribiendo mensajes. Enseguida se pensó cómo no vivir así la ultrella y la escuela. Y se organizaron las ultrellas y las escuelas también a través de la página de Facebook. Pero la creatividad siguió dando frutos. Y se pensó en dar charlas que permitieran conocer más el movimiento, su carisma, su método, su finalidad. Esta vez a través de Google Meet. ¿Cómo es el procedimiento en este caso? Se le pide a alguien que desarrolle un tema en papel y que lo resuma en un video de 15, 20 minutos para distribuirlo entre todos los inscriptos para que lo lean y reflexionen. Y así después se comparte en la reunión que se realiza todos los miércoles a las 21 horas. Hasta ahora es un lindo compartir. Es un encuentro hermoso en el que no solo participan cursillistas de la diócesis de Resistencia, sino también algunos amigos de otras ciudades que se enteraron de esta iniciativa y pidieron participar. También el secretariado de Resistencia se reúne por Zoom. Y por supuesto que no puedo dejar de nombrar esta hermosa experiencia que vivimos los domingos. Es decir, la convocatoria que nos hicieron los organizadores a través del Zoom y que nos permite encontrarnos, que nos vemos las caras, que nos saludamos con alegría y damos gracias al Señor por la amistad. Ahora bien, ¿todo esto reemplaza el encuentro? ¿Ya no será necesario reunirnos en la ultrella, en las reuniones de grupo? Este aislamiento, esta realidad virtual son un reto para pensar y reflexionar sobre los cursillos de cristiandad, sobre su método y su finalidad. Pero quiero primero hablar de encuentro, porque cursillos es encuentro, porque cada acto del movimiento es encuentro, la reunión de grupo es encuentro, las ultrellas son encuentro, y cursillo es ese encuentro fuerte que vivimos durante 3 días, pero que lo seguimos viviendo, ese encuentro con uno mismo, con Cristo y con los demás. Y decía que quiero hablar primero de encuentro, porque el encuentro presencial y el encuentro virtual, amigos, no son lo mismo. ¿Saben qué? Vivimos en una época en que parece que lo virtual está extinguiendo lo real. Fíjense que decimos, estuve hablando con fulano, cuando en realidad estuvimos escribiendo mensajes por WhatsApp.
Creemos que sabemos cómo está un amigo porque vemos el estado de su teléfono o porque vemos las publicaciones que hacen en las redes virtuales o las fotos. ¿Es esto suficiente para decir que nos encontramos con alguien? Y yo lamento decir que no es suficiente. El encuentro real nos permite ver al otro sin pantallas, captar su estado de ánimo, sus ansiedades, dialogar cara a cara. No tendremos la oportunidad de escribir mensajes, palabras bonitas y borrarlas como en el encuentro virtual, pero lo vemos cara a cara al amigo, al hermano. El encuentro real me permite ver al otro, compartir su espacio, tocarlo e incluso interpretar sus silencios, sus miradas, sus gestos, el tono de voz, valorar su espontaneidad. Dice Eduardo, la fe se transmite de persona a persona y se propicia por el contacto de los que viven, la quieren vivir y les duele no vivirla. La fe nos humaniza, la pantalla no. Aun cuando detrás de la pantalla haya una persona. De tal modo, el encuentro virtual es muy bueno y nos permite intercambiar ideas, pensamientos, alegrarnos cuando nos vemos, pero no es lo mismo que el encuentro personal cara a cara. Y acá voy a leer lo que dicen Cisco Forteza y Eduardo en Evidencias Olvidadas, y dice: la vida se va abordando en el cañamazo de la realidad que se va realizando en el marco de lo humano, lo normal, lo natural. Si el acento está en la persona, lo sustantivo será siempre lo natural, lo humano, lo normal de esta persona. No su capacidad de hacer lo que nadie hace en un sitio que no es el suyo y en un estilo que no es el usual. Unos días después de la Pascua, cuando ya vivíamos este aislamiento, el Papa Francisco en una homilía, yo les cuento de que a mí, no solo por ser argentino, porque a mí Toño Punget una vez me cargaba y me decía, claro, tienen el Papa argentino. Siempre me gustó, incluso Bergoglio antes, lo que escribía y cómo transmitía. Pero lo sigo y cuando no escucho sus misas, bajo las homilías de Santa Marta. Y en la homilía del 17 de abril de este año decía: en esta pandemia nos comunicamos a través de los medios, pero no estamos juntos. Tenemos que salir de este túnel para volver a estar juntos, porque esto no es la iglesia, sino una iglesia que corre el riesgo de ser viralizada. ¿Y nosotros? Lo que vivimos es bueno y providencial para este momento. Pero cuando salgamos de este túnel que es el aislamiento, tal vez sigamos encontrándonos para intercambiar ideas, opiniones, pero los cursillos, las ultrellas, las reuniones de grupo, ¿pueden seguir siendo virtuales? En mi opinión, no. En mi opinión, tienen que ser reales. Aun cuando sabemos que en algunas oportunidades se han vivido las ultrellas silvestres o cursillos de a uno, esto fue dado en circunstancias especiales. También ahora vivimos una circunstancia especial. También tengo conocimiento de reuniones de grupo que se realizan a distancia por teléfono o intercambios por internet, pero eso no es lo normal, no es algo natural. Lo normal en las reuniones de grupo es el encuentro con los amigos. Al compartir la vida voy conociendo a mis amigas, ellas saben de mí en el encuentro personal y semanal. Saben de mis sentimientos, mis estados de ánimo. En ese compartir nos vamos enriqueciendo todas, de una manera progresiva, mutua, recíproca, y lo mejor de cada uno beneficia a todas. Lo normal en la ultrella también es el encuentro y el compartir vida. Mientras en la reunión de grupo se comparte la vida en profundidad, en la ultrella se comparte la vida en extensión.
Y la ultrella presupone la interacción y la intercomunicación de los grupos. Ahora, si pensamos en el método y en los 3 tiempos del método, ¿podremos hacer precursillo virtual? Y tal vez, si conocemos a la persona, podemos seguir entusiasmándola para vivir un cursillo de cristiandad con mensajes, con llamadas. Pero primero será necesario conocerla, tener el conocimiento de esa persona, saber qué piensa, cuáles son sus miedos, sus aspiraciones, su forma de pensar. Y si pensamos en el poscursillo, ¿podemos vivir el poscursillo en forma virtual? Y acá yo creo que sí se da más la oportunidad. Algunos actos del poscursillo, no tengo dudas que sí. Por ejemplo, encuentros como estos que nos permiten conocer y reflexionar sobre distintos temas del movimiento, o ultrellas especiales que se realicen a distancia por aniversario, que a lo mejor se hacen efectivamente en un lugar y los que estamos lejos podemos participar. A través de esta tecnología que indudablemente día a día nos va sorprendiendo. Vaya si nos va sorprendiendo, y acá yo quiero recordar algo. Los amigos que han vivido casi todas las conversaciones de Cala Figuera van a recordar. Cuando se hicieron las primeras conversaciones de Cala Figuera, en lo personal, yo tuve conocimiento recién a los 3 años. Pero la segunda ya sabía que los amigos unos amigos de Argentina iban a vivir las segundas conversaciones. Y después por correo electrónico nos enterábamos cómo habían vivido. Después resulta que vinieron las terceras y el internet ya estaba mejor y ya se interactuaba con los que estaban lejos. Y en las cuartas conversaciones, muchos amigos siguieron todas las cuartas conversaciones por internet. Recuerdo de amigos que se levantaban a las 5 de la mañana para escuchar los rollos y vivir las cuartas conversaciones. Vaya si la tecnología no nos asombra. Y volviendo al método, ¿y los cursillos? ¿Qué piensan ustedes? Y yo categóricamente digo que no podemos vivir los cursillos virtuales. Porque ya no serán esos cursillos pensados, rezados y reflexionados por Eduardo y el grupo de jóvenes que lo acompañaron desde los inicios. En el cursillo serán 3 días de vivencia, y toda vivencia es convivencia. Son 3 días en los que se tiene que dar el contacto personal de todos con todos, donde es necesario conocer la persona, saber lo que piensa, lo que siente, lo que le duele o lo que aspira. Por todo eso, amigos, no podemos vivir cursillos virtuales. Y antes de hablar de las evidencias olvidadas, quiero contarles mi caminar en los cursillos de cristiandad. Viví mi cursillo el 10º cursillo en el año 1975. Sacan la cuenta, mi cursillo tiene 45, mi cuarto día tiene 45 años. Pero este cuarto día de 45 años está dividido. Desde 1975 hasta un poco antes de los finales de la década del 90, mi cuarto día estuvo signado por las ideas que imperaban en ese momento, sobre todo en América Latina. Conocía al dedillo ideas fundamentales, recitaba los números. Quien más sabía ideas fundamentales era mejor dirigente. Si alguien preguntaba, decía en el número tal de ideas fundamentales. Conocía todos los documentos de la Iglesia. No es que no hay que conocerlo, porque como cristianos tenemos que conocer los documentos de la Iglesia. Tenemos que conocer el magisterio de la Iglesia. Pero resulta que nosotros los conocíamos para ver cómo adaptar el movimiento a esos documentos. Y viera mi memoria, Medellín, que fue antes que mi cursillo, Puebla, Santo Domingo con la inculturación del Evangelio. Y todo eso, ¿qué pasaba con todo eso? No
yo sabía todo, como les digo, sabía ideas fundamentales, conocía de pe a pa, sabía los documentos, pero algo no me convencía. Algo no me cerraba, pero no podía explicar qué era lo que no me convencía. Eduardo viajó muchas veces a Argentina y una de esas veces estuvo en Resistencia. Primero en unas charlas en Corrientes. Corrientes es la capital de la provincia de Corrientes y está muy cerca nuestro. Yo siempre digo, un hermoso y ancho río, el río Paraná nos separa, pero un puente nos une. Fuimos nosotros los de Resistencia, que está a 19 kilómetros Corrientes, fuimos 2 días, el viernes y el sábado, a escuchar a Eduardo. Yo fui a escucharlo y anoté todo, y conservo en una agenda todo lo que dijo. Al segundo día, los hermanos de Corrientes nos preguntaron si podíamos llevarlo todo el día domingo a Resistencia, porque el vuelo de Eduardo salía desde el aeropuerto de Resistencia. Providencial ofrecimiento de los amigos correntinos, ya que gracias a ellos el Señor nos permitió disfrutar de Eduardo todo ese día domingo en la casa de un dirigente de Resistencia. Fue una hermosa experiencia, una hermosa experiencia. No éramos un grupo grande. Así fue que disfrutamos de Eduardo, le preguntábamos todo, estábamos interesados en los cursillos de Mallorca. Le hacíamos preguntas y él respondía y nos deleitaba con sus anécdotas. Fue una hermosa experiencia, les decía recién, pero tengo que confesar que mucho no entendí. Porque aún cuando todo lo que anoté, todo lo que escuché de Eduardo me parecía simple, eso tan simple no coincidía con lo que nosotros entendíamos en ese momento por los cursillos de cristiandad, por el método y su finalidad. Entonces, esa es la primera etapa que yo le dije hasta antes de finales de la década del 90. En el año 98 llega a mis manos el libro de Cisco Forteza, Historia y Memoria. Seguido a ello, la ponencia de Eduardo en el 4º Encuentro Mundial en Seúl. Y enseguida, un pedido del Secretariado Nacional que le hizo al Secretariado de Resistencia para que un dirigente diera un tema en un encuentro en Córdoba. ¿Cuál fue el tema? Carisma fundacional. En abril del 2020. Esos 3 acontecimientos a mí me permitieron leer, investigar sobre el carisma. Y en este caminar hacia el carisma fundacional de los cursillos de cristiandad, me fue regalando amigos a través de los foros en los que me anoté, me fue regalando la oportunidad de participar en cursillos de cursillo en Mallorca, en México, como la foto que está ahí. El Señor me fue regalando amigos y con esos amigos después pude abrazarlos cara a cara en Mallorca, en México, en Mar del Plata, en Bahía Blanca, en Buenos Aires. En mi diócesis tengo que confesar que del 2000 al 2002 estuve sola. Pero también tengo que confesar de que no es que hacía mucho. Si yo les hablaba un poquitito de carisma y de que la historia era de otra forma, cuando veía un poco de resistencia me callaba. Después, gracias al Señor, 2 queridas amigas, que por distintas circunstancias y responsabilidades personales no estaban participando en Ultrellas y Escuela. Rosita porque estaba en la función pública y viajaba mucho al interior. Y Belkis porque ella estaba haciendo un posgrado en Buenos Aires. Pero después ellas se entusiasmaron porque comenzaron a leer y a interesarse por el carisma fundacional y las ideas de Eduardo. Entonces ya no estaba sola. Con ella fuimos entusiasmando a otros. No fue fácil. Hubieron personas que se molestaron y hasta algunas se alejaron.
porque entendía que estábamos cambiando el movimiento. Yo creo que a nosotros lo que nos ayudó en Resistencia, en la arquidiócesis de Resistencia, es que amigos de mucho caminar, de mucho rodaje, dirigentes que a la vez por su personalidad eran admirados por la comunidad, abrazaron esta idea del carisma fundacional. Hoy con alegría tengo que decir que intentamos vivir los cursillos de cristiandad en sintonía con las ideas de Eduardo. Tuvimos errores y seguramente lo vamos a seguir teniendo, pero desde el 2004 en la arquidiócesis de Resistencia nos propusimos hacer cambios. Trajimos jóvenes. Nosotros no traíamos jóvenes porque había un movimiento, y todavía estaba en ese momento, en el 2004, un movimiento que llevaba jóvenes. Y entonces, como el movimiento hijo no reconocido de Cursillo, nos decía el obispo, movimiento Damasco, llevaba jóvenes, hasta los 25 años nosotros tendríamos que llevar después de los 25. Cuando Eduardo estuvo aquella vez y nos preguntó si había jóvenes y le contamos que había un movimiento, mucho no le gustó, puso cara de asombro. Bueno, desde el 2004 nosotros llevamos jóvenes. No le ponemos límites de edad, solo la madurez. Cambiamos los títulos de los rollos, ya no los hacemos como dice Ideas Fundamentales en su segunda edición. Es decir, cambiamos Cristiandad en Acción, Comunidad Cristiana por Cristiandad en Acción, Seguro Total por reunión de grupo. Ya incorporamos el cursillista más allá del cursillo. Propiciamos en las reuniones nacionales a que se incorpore el cursillista más allá del cursillo en Argentina. Salió una resolución diciendo del Secretariado Nacional diciendo que se podía incorporar y algunas diócesis la incorporaron, pero no era, tampoco se puede obligar al Secretariado Diocesano, ¿no sé. También, así como nosotros hacíamos, insistimos en que el precursillo es a la persona y que el itinerario es persona, amistad y no al revés. Y acá veo la foto de los amigos de los que voy a hablar ahora. En Argentina, con un grupo de amigos inquietos por difundir el carisma, pensábamos y rezábamos cómo hacerlo. Y fue así que decidimos reunirnos para pergeñar ideas. Y lo hicimos en Florencio Varela, una ciudad muy cercana a La Plata y a Quilmes. Alberto Monteagudo se encargó de conseguir la casa de retiro. Y los amigos de La Plata, entre ellos Eduardo Ramal, que está acá, de la parte logística. No éramos muchos, pero sí de distintas ciudades de nuestro país. Quilmes, San Justo, La Plata, Reconquista, Formosa, Bahía Blanca, Rosario, Resistencia. Algunos querían hacer un manifiesto y salir a decir lo que pensábamos. Y otros decíamos que teníamos que hacerlo más despacio, paso a paso. No importaba el tiempo, sino ir transmitiendo. Voy a ocupar la frase de una querida mía que dice a tranco de pulga, transmitiendo despacito para entusiasmar a vivir los cursillos al compás de las ideas fundacionales. De esa reunión realizada en Florencio Varela, con posterioridad surgió la idea de hacer unas jornadas similares a los cursillos de cursillo que se hacen en todo el mundo, pero que en Argentina no las podemos realizar. Porque en Argentina tenemos otro instrumento que se llama igual, pero no es lo mismo. Y entonces decidimos llamarlas Jornadas a la Luz del Carisma. Hicimos 5 con dirigentes en Argentina y 2 con dirigentes de otros países. Fue una buena experiencia para nosotros y para algunas diócesis donde fuimos a vivir. Pero en mi opinión, creo que en algunas nos equivocamos. En la forma de transmitir creo que nos equivocamos, porque íbamos fogosos hablando del carisma y de Eduardo, y algunos no aceptaban. Y esas personas que no aceptaban entendían que queríamos imponerle algo con lo que ellos no estaban de acuerdo. Hoy en Argentina no son muchas las diócesis que viven los cursillos conforme a las ideas fundacionales, pero sí hay dirigentes en todas ellas que las viven, la intentan vivir y les duele no vivir. Hace unos años, mi diócesis fue elegida para ser
sede de la Mesa Nacional del Secretariado Nacional de Argentina. Y como mesa nos propusimos sembrar las ideas de Eduardo, pero no decíamos carisma fundacional porque sabíamos que mucha gente no le molestaba o no hablábamos de Eduardo fundador, pero sí decíamos carisma. Y sí dábamos temas propios del carisma fundacional. Algunas semillas no tengo duda que habrán caído en tierra fértil. Otras no, solo el Señor sabe. Lo único que les cuento, amigos, es que cada tema fue puesto, cada acción fue puesto a los pies del Señor en esos 4 años, pidiendo la intersección de nuestro amigo Eduardo. Y ahora sí voy a hablar de las evidencias olvidadas que se fueron dando evidencias olvidadas que se fueron dando en este contar mi caminar, el olvidarme de la persona y tratar de imponer, por ejemplo. Y yo si miro mi caminar veo muchas que fueron surgiendo antes, por no conocer los verdaderos cursillos, y que también en los últimos años, cuando quería imponer de alguna manera, fui dejando de lado esas evidencias olvidadas. A veces me equivoqué en el trato con los que piensan distinto. Quise imponer mis ideas y me olvidé de la persona y la libertad. La persona y la libertad. Y viene a mi memoria la personalidad de Eduardo. Es estar siempre presente, atento a las personas. Ese pensar en el detalle de entenderlo y atenderlo. Lo natural, lo humano, hoy con esta pandemia parece que está en crisis. Tocamos los términos. Y como dice Eduardo, sabemos contraponer lo humano a lo sobrehumano, lo normal a lo extraordinario, lo natural a lo artificial o impropio. Hoy la situación de crisis que nos toca vivir, en esta situación de crisis, a veces yo pierdo la paciencia. Mirar mis actitudes y querer tener las actitudes del Señor, a veces se quedan atrás. Con esta pandemia, yo les digo, el aislamiento a veces pierdo la paciencia. Y aun cuando me maravillan los adelantos de la ciencia y la tecnología, extraño mi familia, mis amigos, las reuniones del movimiento. Extraño los encuentros. Ese mirar al otro y captar a través de su mirada su estado de ánimo. Ese sentir el apretón de un amigo para darme ánimo cuando no estoy bien. O para decirme con ese gesto, apruebo lo que decís. O en algún acto del movimiento. Y acá hay unas fotos de las terceras conversaciones, de las cuartas conversaciones de Cala Figuera. Fuimos muchos argentinos a las cuartas conversaciones de Cala Figuera. Y yo les cuento que yo, por ejemplo, ahora estoy hablando a la pantalla y a lo mejor miro y veo las caras de ustedes ahí en los cuadraditos, pero cuando uno habla necesita ver a los amigos. En estas cuartas conversaciones a mí me tocó dar el rollo Esperanza. Y estaban mis amigos argentinos ahí al lado, lo veían algunos ahí levantando los brazos, y yo los miraba y me daba fuerza y me sentía y le daba gracias al Señor por la amistad. Dice Eduardo que al ser cristianos vivimos una experiencia que se convierte en vida en nosotros mismos y en muchos más. La fiesta de encontrarnos, la realidad de sabernos unidos, el gozo de sentirnos motivados por lo mismo y por el mismo. Amigos, estos pensamientos, estas reflexiones no están acabadas. No tengo dudas que ustedes pueden hacer muchas mejores reflexiones que yo, que pueden completarlas, ampliarlas y mejorarlas. Solo quiero concluir un encuentro con Eduardo en Mallorca en diciembre del 2005. Su presencia en el cursillo de diciembre, donde vivimos 3 días, y la atención que él ponía a cada rollo, su sentido del humor y la capacidad de asombro siempre intacto. Recuerdo que estaba sentado en primera fila cuando en ese cursillo yo di el rollo Estrella y escuchaba como si era la primera vez que escuchaba el rollo.
Recuerdo también que cuando después de terminar el cursillo fuimos a su despacho. Esa foto que está ahí es en la Ultrella de Mallorca, en la antigua. Recuerdo que también fuimos a su despacho y estuvimos como 2 horas hablando, y cuando nos parecía que habíamos ocupado demasiado de su tiempo le dijimos: Eduardo, nos vamos, y él decía que nos quedáramos. Después, a la tarde, hizo un regalo a cada uno. Nosotros habíamos salido a pasear antes de la Ultrella de Mallorca, y Arsenio sabía dónde estaba y nos viene a buscar y dice: Eduardo los espera en su despacho. Y Eduardo nos hizo a cada uno un regalo con una dedicatoria. Y en esa dedicatoria destacaba la característica de la persona a quien le entregaba el regalo. Así era Eduardo, atento a las personas, con detalles que demostraban la atención que le brindaba a cada una de ellas. Y de esa atención de quien tenía delante suyo. Recordándolo a él, tengo presente a tantos amigos en este caminar hacia el carisma fundacional. A muchos los conocí a través de la tecnología, y el Señor me dio la oportunidad de abrazarlos. Y le doy gracias al Señor por la amistad nacida a través de este querido movimiento. Amigos, la pandemia va a pasar. Saldremos fortalecidos, como dije al principio. Seguramente vamos a volver a vernos, nos vamos a abrazar, vamos a sentirnos más amigos entre nosotros, con gestos, con detalles, con mimos que el Señor nos hará en cada encuentro. De esta crisis saldremos adelante con esperanza de volver a estar juntos. No tengo dudas. Y quiero terminar con parte de un poema de ese sacerdote que yo les nombré recién, el padre Sini, que le dedicó a la pandemia. Tal vez hay algunas palabras desconocidas, yo le puse la traducción al lado, en el papel lo van a ver con la traducción, porque en nuestra zona el lenguaje guaraní tiene mucha influencia. Y dice así: ¿quién iba a decir, chamigo, que algo así podía pasar? Me prohibieron el abrazo, la reunión y el ñemboé, la fiesta y el bailar junto, que es bailar el chamamé. Por favor, no se acobarden por tanta necesidad. Se dice, y todos sabemos en el campo y la ciudad, que hay 2 vacunas que el pueblo tendrá que ponerse ya: la prevención que nos mandan y la solidaridad. Que nadie se salva solo, te salvas con los demás. Sí, señor, no me salvo solo. No me salvo solo, me salvo con los demás. De colores.